Comunidad, andamos de fiesta en algunas regiones de México, pues hoy da inicio el Año Nuevo Mexicano o Mexica, Matlactlihuanocme Tecpatl o 12 Pedernal. La fiesta no solo es divertirse, danzar, temazcales, etc. La fiesta, el mitote, empieza con la revolución de la conciencia, y este año es un año para festejar y depurar la conciencia. Estos años dan inicio a las 6:45 de la tarde. Hay que recordar que en la cuenta que manejaban los abuelos de la náhuatl existían 4 cargadores de año. Estos cargadores van a cambiar su nombre de acuerdo a la cultura, pero si bien no son el mismo símbolo visual, sí coinciden en el contexto del significado filosófico espiritual. Por ejemplo, los mexicas, los mixtecos, los otomís, entre otras culturas, sus cargadores eran los mismos. En esta visión del calendario de la náhuatl, cada año inicia en un periodo diferente del día. Así, los años Tochtli, conejo, daban inicio al amanecer, o Iquiza Tonatiuh, a las 6:45 de la mañana. Los años Zacatl, carrizo, daban inicio al mediodía, o Nepantla Tonatiuh, a las 12:45 de la tarde. Los años Tecpac, o pedernal, daban inicio al anochecer, o Naquiu Tonatiuh, a las 6:45 de la tarde. Y los años Cali, casa, daban inicio a la medianoche, Yowali Nepantla, a las 12:45 de la noche. Obviamente todo esto en sus respectivas lenguas. Códices como el Borgia, el de Huichapan, que es otomí, cualquier códice mixteco, nos muestran estas iconografías de cargadores del año. Si nos vamos hacia los mayas, el equivalente a Tecpac es Ik, que es viento. En náhuatl sería Hecatl, y Hecatl es un tonal relacionado con el norte, justo como aparece en la primera lámina del Vejervari Meyer. Los años pedernal son de los años que a mi parecer son de los más fuertes, y este viene cargado de mucha energía, dado que es el último año Tecpac del Xiuhmaupili, en el amarre de los 52 años. Si ya vieron el video de los Nemontemi, sabrán a qué me refiero, y si no lo han visto, pasan a verlo, se los dejo en la pestaña. ¿Por qué digo que vienen con todo? Porque los años pedernal simbolizan todo lo que tiene que ver con la conciencia, es el símbolo de la conciencia, de la memoria, de la recapitulación, etc. También el pedernal es símbolo de la investigación interna. En este año hay que darnos ese amor propio para la salud de nuestro cuerpo. Si queremos fortalecer el lado de la conciencia, primero se empieza con el cuerpo físico. Entonces es necesario saber qué nos pasa o qué malestares tenemos, tanto físicamente como psicológicamente. Ya sea que vayan a la medicina de ciencia o a la medicina tradicional, es importante curar toda enfermedad en este año, dado que este año también representa nuestra confianza para realizar las cosas que queremos lograr. Es un año dedicado a Tezcatlipoca. En la pestaña les dejo el video sobre Tezca. Les recomiendo que lo vean para tener un contexto sobre el significado que hay detrás del espejo humeante. Transformar el conocimiento en algo productivo. Un año también para ensoñar, para planear, y es un año de justicia. Es probable que veamos el término de algunos conflictos bélicos. La justicia llegará para el bien de los pueblos que han sufrido la explotación de políticos, empresarios corruptos, que solo se benefician a ellos mismos, y esperemos que así sea. Pero en el otro extremo pueden surgir nuevos gobiernos muchos más corruptos, dictaduras, represiones, pues el cuchillo tiene doble filo. El símbolo del Tecpac, como ya lo hemos dicho anteriormente en los videos de Tezca, representa la memoria, el conocerse a uno mismo y al encuentro con nuestra conciencia, con nuestro origen. Es también, por ello, el abuelo fuego, pues al ser una piedra y al chocar con otra, nace el fueguito, y ese fueguito es nuestro fuego interno, nuestro rostro y corazón, Inixtli Inyolotl, un rostro y un corazón propio. Por lo tanto, lo veremos en el origen del universo, de las estrellas, de las constelaciones, etc. Tecpac está en la boca de Tonatiuh Tlaltecutli, como aparece en el mal llamado calendario azteca, símbolo del sexto sol, y que representa el análisis de la palabra y de la conciencia. El pedernal es filoso como las palabras. Cuidar lo que decimos, y así como el cuchillo corta, hay que cortar y eliminar todo lo que nos hace ególatras. Dejar de lado la importancia personal, saber en qué hemos fallado y hemos hecho daño a nuestras hermanas y hermanos, a los animalitos, a la madre naturaleza. Es un símbolo de reflexión que, si bien parece fácil, en realidad es muy complicado. La toma de conciencia nos hace mejores personas, pero como ya dijimos, el cuchillo es filoso,
así que hay que saber dominarlo para no hacer daño con nuestras acciones imprudentes y con nuestra palabra dañina. Y es precisamente que el cuchillo de pedernal es lo más profundo de nuestra mente y conciencia, la luz, ese chispear que nace desde nuestra conciencia, así como reproduce el fuego al chocar con otra piedra. Asimismo, nuestras ideas deben de nacer desde la luz y desde lo más primitivo y antiguo de nuestra conciencia. Año para detener esos pensamientos negativos, que aunque los negamos, los tenemos, controlar todos los impulsos, purificando la mente. Uno de los acompañantes del año es Tezcatlipoca en su desdoblamiento de Itztli. Es el que nos abre los ojos y nos deja ver lo que creíamos que no existía, ver más allá del ordinario. También es el reflejo. Nos reflejaremos en otras personas para lograr entender en qué estamos fallando, porque muchas veces solo así entendemos en qué erramos. El numeral que acompaña este año es el 12. Simboliza la depuración de la conciencia, de la memoria. El 12º día es Malinali, significado de la transformación, de la regeneración y del cambio. El trabajo propuesto para este año es que visualicen todos los logros que quieren realizar, un trabajo, un negocio, un viaje, etc. Pero sobre todo, trabajen con su salud. Si están enfermos o enfermas, trabajen para curar esa enfermedad que vienen arrastrando. Decreten: yo soy la perfecta actividad inteligente en este cuerpo. Yo soy la perfecta salud manifestada en este cuerpo. Que tengan un excelente año. Matlaclihuanocme, Tecpac o 12 Pedernal.